el sol de la tarde caía sobre la pequeña plaza del pueblo como un martillo ardiente, el polvo flotaba en el aire, pegándose a la piel sudada de los curiosos que se habían reunido para ver el espectáculo. En el centro, con las muñecas atadas y la camisa rota, estaba Diego Valdés, el joven ranchero. Lo habían visto crecer entre caballos y ganado, lo habían visto trabajar la tierra de su familia desde niño. Pero aquel día lo miraban como si fuera un criminal peligroso. Unos niños le tiraban piedras pequeñas, otros se escondían detrás de las faldas de sus madres, repitiendo lo que oían en casa. Que Diego ayudaba a los enemigos, el sheriff Rojas se acomodaba el sombrero con una mano y el cinturón con la otra, disfrutaba del murmullo de la gente, del miedo en los ojos, del poder que le daba esa escena. Llevaba las botas bien lustradas, el revólver brillante y una sonrisa torcida que nunca anunciaba nada bueno a unos metros de Diego. Sobre una carreta había una jaula de madera. Dentro, sentada en el suelo, iba una mujer epechi con grilletes en los tobillos y las muñecas. Su cabello negro caía desordenado sobre los hombros. Su rostro estaba manchado de polvo, pero sus ojos seguían claros, firmes, atentos. Para la mayoría era solo una esclava, un trozo más de mercancía, pero su nombre era Nayeli. Y ella no había olvidado quién era. El murmullo de la plaza bajó. Cuando el sheriff levantó la mano, el silencio fue casi completo. Solo se escuchaba el balido lejano de una cabra y el crujir de una carreta. Rojas carraspeó y alzó la voz. Dijo que el pueblo, cansado de traiciones, había decidido dar un ejemplo. Acusó a Diego de dar refugio a apaches heridos, de esconder a los enemigos del gobierno en su granero. Dijo que un hombre que protege a salvajes es igual de peligroso que ellos. Diego apretó los dientes, quiso hablar, pero cada vez que abría la boca, el revólver del sheriff se levantaba apenas unos centímetros. No era juicio lo que buscaban, era espectáculo, castigo, miedo. Entonces Rojas anunció el veredicto. El Consejo del Pueblo, dijo, había decidido un castigo que nadie olvidaría. Los ojos curiosos se abrieron más, las manos se aferraron a los sombreros, a los rosarios, a los brazos de los niños. El sheriff señaló la jaula donde estaba Nayeli. Declaró que Diego sería casado en ese mismo instante y frente a todo el pueblo con la esclava epechi y griega que después, como si fueran un lote de ganado, los vendería juntos por la suma humillante de $5. Hubo un silencio pesado, luego risas nerviosas. Algunas mujeres se santiguaron, murmurando que aquello era un sacrilegio. Otros hombres se burlaron, encantados de ver al orgulloso ranchero convertido en juguete del sheriff. Diego sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Ser obligado a casarse no era lo que más le dolía. Lo que ardía era la intención de humillarlo, de convertir su vida en un chiste. Miró hacia la jaula, hacia la mujer epechi. Sus miradas se cruzaron por primera vez, y por un instante el bullicio de la plaza pareció alejarse. Los ojos de Nayeli no suplicaban, no buscaban compasión. Solo lo observaban con una calma extraña, como si yo hubiera visto muchas escenas parecidas. Como si supiera que aquel día era importante, pero no solo por el castigo. Trajeron a un cura viejo, con las manos temblorosas y la sotana manchada de sudor. El sacerdote miró al sheriff, miró a Diego, miró a la epechi. Sabía que aquello no era un matrimonio, era una condena disfrazada de sacramento. Pero también sabía que no podía costarle la vida. Abrieron la puerta de la jaula y sacaron a Nayeli a la fuerza. Las cadenas tintineaban con cada paso, pero ella mantenía la espalda recta. La colocaron frente a Diego, los dos rodeados por un círculo de gente hambrienta de escándalo. El cura empezó a recitar las palabras de la ceremonia. Su voz se quebraba de vez en cuando, como si cada frase se le clavara en la garganta. Diego apenas escuchaba, solo sentía el calor del sol en la nuca, el murmullo del pueblo, la respiración tranquila de la mujer frente a él. Cuando llegó el momento de la frase, hasta que la muerte los separe, la plaza se quedó aún más silenciosa. Fue en ese instante cuando Nayeli inclinó apenas la cabeza y susurró algo en epechi. Sus palabras fueron suaves, casi imposibles de oír, pero cargadas de un peso antiguo. Solo una persona alcanzó a escuchar parte de ese susurro. La vieja Dolores, una anciana encorvada que vivía cerca del río, estaba entre la multitud. Sus oídos cansados, sin embargo, reconocieron sonidos que había oído décadas atrás, cuando convivió con apaches en un viaje lejano. No entendió todo, pero sí captó una idea. Aquello no era un simple sí, parecía más bien una promesa, un pacto que iba más allá de la boda forzada. Dolores se persignó varias veces, murmurando que los hombres jugaban con cosas que no entendían. El cura terminó la ceremonia con un amén apagado. El sheriff sonrió con satisfacción, sin dar tiempo a que nadie respirara. Levantó un papel arrugado, era el documento de la venta. Leyó en voz alta, casi cantando, que el ranchero Diego Valdés y su nueva esposa epechi eran ahora propiedad del mejor postor, que se subastaban juntos por un precio inicial de $5.
Miró alrededor, desafiando a cualquiera a hacer una oferta. Nadie se atrevió a comprar a un hombre que el sheriff odiaba. No era buena idea comprar a una Apache, menos todavía. Entonces, desde el borde de la plaza, sonó una voz grave: ofrezco $5. Era don Fabián Montoro, un hacendado rico, de bigote cuidado y barriga de hombre que no pasaba hambre. La gente se abrió para dejarlo pasar, como si fuera un barco cortando el agua. Nadie quiso superar la oferta. El sheriff dio un golpe con la culata del arma en un poste y declaró cerrada la subasta con una sonrisa de triunfo. Firmó el papel y se lo entregó a don Fabián: 2 vidas, un matrimonio, un destino, todo por el precio de una botella de whisky. Le soltaron las cadenas de los pies a Diego, solo para que pudiera caminar hasta la carreta. A Nayeli la empujaron detrás de él. Cuando subieron, sus manos encadenadas se tocaron apenas, un roce de piel contra piel. Fue un contacto mínimo, pero algo se encendió en ese instante. Una chispa invisible. Diego murmuró que lo sentía, que nunca fue su intención arrastrar a nadie a su castigo. Nayeli respondió en un español sorprendentemente claro. Le dijo que aquel no era su primer castigo, que conocía bien la crueldad de los hombres de uniforme y de los hombres con dinero. Le advirtió que no volviera a desafiar al sheriff frente al pueblo. Si quería seguir respirando, la carreta empezó a moverse. Las ruedas crujieron sobre la tierra seca. Alejándolos poco a poco de la plaza, Diego echó un último vistazo. Vio al sheriff guardando el revólver, vio al cura secándose el sudor, vio a la vieja Dolores abrazando su rosario. El pueblo se fue convirtiendo en un dibujo borroso. El ruido de las voces se transformó en un murmullo lejano. Diego cerró los ojos. Y entonces los recuerdos lo golpearon. Vio un granero ardiendo, las llamas lamiendo las paredes de madera. Vio a un niño Apache escondido en un rincón, con el rostro sucio y los ojos llenos de miedo. Vio sus propias manos de adolescente, dándole agua, cubriéndolo con sacos de grano. Vio la sombra del sheriff, más joven pero igual de cruel, entrando con soldados. Escuchó disparos, gritos, el crujido del fuego devorándolo todo. Abrió los ojos con un sobresalto, respirando hondo. No sabía si aquello era memoria o pesadilla. Lo único claro era que la historia con los apaches no empezó ese día en la plaza. Venía de mucho antes. Sintió la mirada de Nayeli clavada en su perfil. Cuando volteó a verla, ella no apartó los ojos. Le dijo en voz baja que no era la primera vez que lo veía, que años atrás, en medio de un incendio, cuando el cielo se volvió rojo, sus caminos ya se habían cruzado. Diego frunció el ceño, confundido, quiso preguntar más. Pero uno de los guardias de don Fabián golpeó la madera con la culata del rifle, ordenando silencio. La carreta siguió, avanzando por el camino polvoriento. En la plaza, la vieja Dolores todavía estaba de pie, mirando cómo la nube de polvo se alejaba. Sus dedos arrugados apretaban el rosario, pero sus ojos seguían a los recién casados como si pudiera ver más allá del horizonte. Sabía, por instinto, que esos $5 no eran un simple negocio. Eran una puerta abierta a algo que nadie había previsto. En el bolsillo de don Fabián, el papel de la venta se doblaba y desdoblaba con el vaivén de la carreta. Si se miraba de cerca contra la luz, se veían líneas de tinta más antiguas debajo de la escritura reciente. Era como si ese documento hubiera sido usado para otras cosas antes, como si escondiera palabras que aún no habían sido leídas. Mientras el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de naranja, Diego y Nayeli, encadenados, avanzaban hacia un futuro que no habían elegido. El pueblo creía que aquel día había sido un castigo ejemplar, pero en realidad, sin entenderlo, acababan de encender una mecha que, tarde o temprano, haría estallar secretos, tierras, leyes y vidas, todo por un matrimonio impuesto. Una esclava Apache y un precio ridículo escrito en un papel. $5 que, sin saberlo, ya estaban cambiándolo todo. El camino hacia la hacienda de don Fabián fue largo y polvoriento. La carreta avanzaba entre espinos y piedras. Los guardias escupían al suelo y se reían, pero sus manos no se alejaban nunca del arma. Diego iba con las muñecas marcadas por la cuerda, la mirada fija en un horizonte que no veía de verdad. Por dentro hervía la rabia. Nayeli estaba sentada a su lado, encadenada, pero serena. Sus ojos iban de los árboles a las colinas, de las nubes al dibujo del suelo, como si leyera un mapa invisible. Para los guardias era solo una esclava Apache, para Diego todavía era una desconocida. Pero su silencio era observación, no vacío. Al caer la tarde, la hacienda apareció sobre una loma, la casa grande, blanca y agrietada. Dominaba corrales desordenados y campos secos. Había riqueza en la puerta tallada, pero pobreza en las espaldas dobladas de los peones y en los techos rotos de las chozas. Don Fabián los hizo bajar de la carreta como quien revisa 2 animales. Comentó, divertido, que el sheriff le había dado una ganga, un ranchero orgulloso y una esposa Apache por $5 miserables. Le señaló una choza detrás del establo. Dijo que dormirían allí y que, desde el amanecer, trabajarían hasta que el cuerpo no pudiera más. Los días siguientes se mezclaron con polvo y órdenes. Diego arreglaba cercas, movía sacos,
Arreaba ganado flaco, bajo la vigilancia de capataces que disfrutaban gritar. Había trabajado duro toda su vida, pero nunca así como propiedad de otro hombre. A Nayeli la mandaban a la cocina, al río, al campo, donde hiciera falta. Obedecía sin discutir, pero siempre miraba. Contaba guardias, medía distancias, recordaba veredas. Notaba qué puertas cerraban y cuál quedaba entreabierta. Su aparente sumisión escondía una mente despierta. Una tarde, el capataz principal se enfureció con Diego por una respuesta demasiado honesta. Le alzó el látigo, dispuesto a marcarle la espalda. El aire se tensó, los peones bajaron la vista, esperando el golpe inevitable. Antes de que el cuero cayera, Nayeli se movió. Tropezó sin querer con el capataz, le golpeó la muñeca con el hombro. El látigo cambió de dirección y se enredó en un poste, el hombre cayó de bruces en el barro. Las risas escaparon de las bocas de los peones, el capataz se levantó rugiendo, pero no pudo demostrar que ella lo había hecho a propósito, tuvo que tragarse la humillación. Esa noche, en la choza, Diego la miró de otra manera. Comprendió que aquella mujer que le habían puesto como castigo, sabía defender y sabía hacerlo sin dejar huellas. A la luz pobre de la vela, sus ojos se fijaron en el brazo derecho de Nayeli. Había líneas oscuras, símbolos, curvas que parecían caminos dibujados en la piel. Él le preguntó qué significaban. Nayeli guardó silencio un momento. Luego dijo que no era un adorno, era un mapa. Un mapa vivo que su pueblo llevaba en el cuerpo desde tiempos antiguos. Esas líneas marcaban rutas secretas, manantiales escondidos, cañones donde los apaches podían refugiarse lejos de soldados y hacendados. Entre esos lugares había un cañón profundo más allá de las montañas. Solo algunos conocían el camino completo y ella era una de ellos. Por eso la habían cazado hasta acabar en manos del sheriff y de don Fabián. No buscaban solo una esclava, buscaban una llave. Diego sintió un escalofrío. De pronto entendió por qué un simple papel de $5 le había cambiado la vida. No era él el centro del castigo, era ella, él era la cadena que usarían para arrastrar a Nayeli hasta donde quisieran. Y luego deshacerse de ambos, le preguntó entonces por lo que había dicho en la plaza. Cuando afirmó que ya lo había visto antes, Nayeli dejó que el silencio se alargara, oyendo el viento colarse por las rendijas. Después habló del fuego, contó que, siendo niña, su aldea fue atacada, las casas ardían, los gritos se mezclaban con los disparos. Ella corrió hasta un granero de madera y se escondió entre sacos de grano. Allí encontró a un muchacho blanco que, en lugar de entregarla, la ocultó. Ese muchacho le dio agua y la cubrió con mantas, hasta que el fuego fue demasiado y los separó. Ella nunca olvidó esos ojos asustados y tercos. Y al ver a Diego encadenado en la plaza, supo que eran los mismos para Diego. Ese recuerdo había sido siempre una pesadilla borrosa. Ahora encajaba. Su vida se había cruzado con la de Nayeli mucho antes del castigo. Mientras ellos unían piezas en la choza, la vieja Dolores se movía entre sombras. La anciana había conseguido trabajo lavando ropa en la hacienda. Los capataces apenas la veían, creían que no escuchaba nada, pero sus oídos seguían afilados. Una madrugada tocó la puerta de la choza. Traía una pequeña bolsa de tela pegada al pecho. De la bolsa sacó una medalla y un papel doblado muchas veces. La medalla tenía las iniciales del padre de Diego. Él la reconoció al instante, el papel olía a tinta vieja y polvo. Era una escritura de las tierras de los Valdés. Dolores señaló una frase subrayada por el tiempo y la leyó despacio. Allí decía que la venta del hijo, si se hacía como castigo público y contra su voluntad, no tenía validez sobre las propiedades de la familia. El sheriff, creyendo destruir a Diego, había hecho exactamente eso, lo había vendido como espectáculo. Frente a medio pueblo, Dolores explicó que, si algún día reclamaban ante un juez, las tierras tendrían que volver al nombre de Diego, y que, al estar casado ante la iglesia, su esposa Epechi tendría también derecho sobre esas tierras. Lo que había sido pensado para humillar podía volverse un giro peligroso para los poderosos. Pero mientras planeaban en voz baja, otros oídos estaban cerca. Un peón joven, siempre golpeado y asustado, pasó junto a la choza y alcanzó a oír palabras sueltas. Escuchó oír luna llena, tierras. Sheriff pensó que, si llevaba esa información al capataz, por fin lo respetarían. Esa noche fue a hablar con el capataz principal. Le contó que el ranchero y la Epechi preparaban una fuga, que la vieja Dolores traía papeles peligrosos. El capataz sonrió de lado. Mandó vigilar el viejo pozo seco, detrás de la choza, y envió un mensaje al pueblo para avisar al sheriff. Por fin llegó la noche de luna llena que Nayeli había escogido para escapar. El cielo estaba limpio, la luz plateada caía sobre la hacienda. Diego y ella salieron en silencio, con el corazón acelerado. Caminaron pegados a las sombras hasta el pozo. Esperaban encontrar la comida, el agua y la cuerda donde las habían escondido. Pero al llegar vieron la tierra removida. Las piedras cambiadas de sitio. Nayeli se agachó, tocó el suelo con los dedos y supo que alguien había estado allí antes. Entonces, una llamarada lo cegó un instante. Una antorcha se encendió a su derecha, luego otra a su izquierda.
Después otra frente a ellos, en segundos, un círculo de fuego y hombres armados rodeó el pozo. En medio del círculo, con su sonrisa torcida, estaba el sheriff Rojas, en una mano llevaba el revólver, en la otra el papel arrugado de la venta. Dijo que había venido a asegurarse de que ese documento siguiera valiendo, que un ranchero muerto no reclamaba tierras, y que, si el asunto se resolvía esa misma noche, nadie preguntaría demasiado. La luna llena brillaba sobre las armas y sobre el rostro satisfecho del sheriff. El círculo comenzó a cerrarse alrededor de Diego y Nayeli. Lo que nadie veía todavía era que, incluso en ese momento, el castigo de $5 seguía moviendo hilos que el sheriff no controlaba. El círculo de antorchas apretaba el aire alrededor del pozo. El sheriff Rojas disfrutaba cada segundo, con el revólver en una mano y el papel de la venta en la otra. Diego sentía la rabia treparle por la garganta, pero sabía que un movimiento brusco significaba una bala en el pecho. Nayeli no miraba al sheriff, miraba a los hombres que lo rodeaban, contaba rifles, medía la distancia hasta la antorcha más cercana, calculaba. La luna llena iluminaba su rostro, y en sus ojos no había rendición, solo espera. El sheriff levantó el arma, apuntando al pecho de Diego. Dijo que un hombre vendido por $5 valía menos que un caballo, que nadie en el pueblo lo extrañaría, que su muerte sería el final perfecto del castigo. El silencio se hizo pesado, las antorchas chispearon, el gatillo empezó a moverse, entonces un caballo relinchó cerca del corral, se asustó por el humo de una antorcha mal sujeta. Dio un tirón, golpeó la cerca. Ese ruido brusco rompió la concentración de varios hombres. En ese segundo mínimo, Nayeli se lanzó hacia el guardia más cercano con fuego en la mano. Le golpeó la muñeca. La antorcha voló y cayó sobre paja seca. Otra antorcha se inclinó, otra mano nerviosa la dejó resbalar. El círculo perfecto de luz ordenada se convirtió en un aro de fuego desordenado. El disparo del sheriff se desvió. La bala pasó silbando junto al hombro de Diego y se perdió en la oscuridad. Los hombres gritaron, algunos retrocedieron, otros levantaron las armas sin saber a dónde apuntar. Diego no esperó a que todo volviera a ordenarse, se abalanzó sobre el capataz principal, lo derribó de espaldas y rodó por el suelo con él. Puños, rodillas, tierra, el combate dejó de tener forma clara. El joven peón que los había traicionado miraba la escena con los ojos abiertos de par en par. No había pensado que su chisme terminaría así. Con fuego, gritos y disparos, vio al sheriff levantar el revólver otra vez, esta vez apuntando a la espalda de Diego. Algo en su interior se quebró, corrió hacia él. Empujó su brazo en el último instante, el tiro estalló y la bala voló hacia un poste donde, clavado con un clavo oxidado, estaba el papel de la venta. El papel se rasgó, el clavo lo atravesó, una chispa saltó desde la antorcha cercana, prendiendo la esquina del documento. La cifra de $5 ennegreció, el borde empezó a arder. El sheriff empujó al peón al suelo con furia. Lo llamó traidor, pero ya no tenía el mismo control que al principio, a su alrededor. El fuego se extendía y los hombres empezaban a pensar más en salvar la propia piel que en obedecer. El incendio corrió hacia el establo, una lámpara de aceite cayó durante la pelea, el líquido ardió como si hubiera estado esperando esa chispa, las vigas empezaron a crujir. Los caballos relinchaban desesperados, uno rompió su cuerda, salió disparado, arrolló a dos hombres e aumentó el caos. Nayeli se abrió paso entre cuerpos y humo. Buscaba con la mirada a Diego y a la vieja Dolores. Encontró primero a la anciana, encogida junto a un madero, protegiendo algo bajo su ropa, los papeles. Luego vio a Diego levantarse, con la camisa manchada de polvo y sangre. Pero aún en pie, la Epechi señaló con la barbilla un punto oscuro al fondo del corral. Entre dos tramos de cerca había un hueco olvidado, una salida estrecha hacia el monte. Dolores ya había hablado de ese sendero, era la única dirección que no estaba llena de rifles y órdenes del sheriff. Antes de llegar al hueco, aún tuvieron que atravesar la zona del establo. Allí, entre humo y fuego, le salió al paso don Fabián. El hacendado tenía la cara tiznada, la ropa desordenada, pero todavía apuntaba un arma. Gritó que todo aquello había empezado por culpa de la compasión de Diego hacia los apaches. El sonido del fuego tapaba parte de sus palabras. Diego solo vio el cañón negro, sintió de nuevo la furia subirle a la cabeza. Su lanzó contra él, el arma se desvió. El disparo se perdió en el techo del establo. Ambos hombres rodaron por el suelo, mientras chispas y cenizas caían alrededor. Nayeli no se detuvo a mirar cómo terminaba. Agarró a Dolores del brazo y la arrastró hacia el hueco en la cerca, detrás de ellas. Diego consiguió al fin separar al hacendado de la pistola. La patada que le dio la envió lejos. Hacia un charco de barro, el fuego rugía como un animal vivo. No quedaba tiempo para más cuentas. Los tres cruzaron el hueco justo cuando una viga ardiente se desplomaba tras ellos. El aire del otro lado era igual de caliente, pero se sentía diferente. Ya no olía a órdenes ni a látigo.
Olía a tierra abierta, corrieron cuesta arriba, siguiendo el sendero que se adentraba en la noche. Desde la colina, se detuvieron un momento para respirar. La hacienda era ahora una mancha naranja en la oscuridad. El humo subía al cielo como una señal gigantesca, visible desde kilómetros. Diego pensó en los peones que se quedaban atrás. En el joven, que había desviado el disparo, el sheriff también los vio desde abajo, sus ojos ardían tanto como el establo, gritó que seguiría hasta el fin del mundo. Que ni las montañas ni los apaches ni ningún juez los salvarían. Su voz subió por la colina como un mal presagio. Dolores miró al hombre en la distancia y apretó más los papeles contra el pecho. Sabía que el peligro no había terminado, pero también sabía que, esa noche, el sheriff había perdido algo, no solo un par de esclavos, sino el control absoluto sobre su miedo favorito. El miedo del pueblo. Nayeli volvió a ponerse al frente. Le explicó a Diego que tendrían que caminar varios días hacia las montañas, que, si llegaban al cañón de su gente, podrían encontrar refugio, pero también preguntas difíciles. Diego asintió. No tenía otro camino, sus tierras estaban en manos de un sistema que quería verlo muerto. Su única opción era seguir a la mujer que conocía rutas invisibles y, a la anciana que sabía leer papeles peligrosos. La idea le habría parecido absurda meses atrás. Ahora era su única lógica. Caminaron hasta que la luna empezó a bajar y el cansancio les dobló las piernas. Durmieron unas horas escondidos entre rocas. Al amanecer retomaron el sendero, con la espalda doliendo y la garganta seca. Detrás de ellos, la columna de humo seguía marcando el lugar donde la vida de antes se había quemado. Con cada paso, la hacienda quedaba más lejos. Con cada paso, el recuerdo del látigo, del papel de $5 clavado y ardiendo, del sheriff disparando en la oscuridad, se mezclaba con algo nuevo. No era olvido, era transformación. La historia dejaba de ser solo castigo para convertirse en otra cosa que todavía no sabían nombrar. En el horizonte, las montañas esperaban, en algún lugar dentro de ellas, el cañón Epechi, donde el precio de un hombre y de una mujer no se medía en dólares, sino en lealtad, memoria y valor. El camino hacia las montañas se volvió más áspero. Las piedras eran más grandes, los árboles más escasos. El sol pegaba fuerte de día y el frío mordía de noche. Aún así, Diego, Nayeli y la vieja Dolores siguieron avanzando. Paso a paso, cuando descansaban, Nayeli enseñaba a Diego a leer el paisaje. Le mostraba cómo una rama rota podía indicar un paso reciente, como ciertas hierbas crecían cerca del agua. Diego, que siempre se había creído dueño de la tierra, empezó a entender que, en realidad, apenas la conocía. Dolores caminaba más lento, pero se negaba a quedarse atrás. Los papeles que llevaba bajo la ropa le pesaban más que los años. Sabía que esa escritura y ese trozo chamuscado de la venta podían ser llave o condena. Por eso los protegía como si fueran un pedazo de su propio corazón. Una tarde, al rodear una colina, el paisaje cambió. Frente a ellos, se abría la entrada de un cañón profundo. Una grieta enorme en la tierra, las paredes de roca se alzaban a ambos lados. Y de su interior llegaba un aire más fresco con olor a humo y agua. Nayeli levantó la mano, indicó que se detuvieran. Sabía que no estaban solos. De entre las sombras aparecieron figuras silenciosas. Hombres y mujeres apaches con arcos, lanzas y algunos rifles. Sus rostros eran firmes, sus ojos desconfiados. Miraron a Nayeli primero, luego a Diego y finalmente a la anciana. Un hombre mayor, con el cabello en una trenza larga, se adelantó, habló con Nayeli en su lengua. Ella respondió con calma, señalando de vez en cuando a Diego y a Dolores. Contó lo esencial: la boda forzada, la venta por $5, el incendio en la hacienda, la persecución. El anciano se volvió hacia Diego y, en español, le preguntó si era cierto que, de niño, había escondido a una niña Epechi en un granero en llamas. Diego asintió, dijo que no pudo entregarla, que aquello le había costado años de pesadillas y, al final, la ira del sheriff. Entre los apaches hubo murmullos. Esa historia se había convertido en cuento de fogata. El del chico blanco que una vez actuó distinto. Verlo allí, de pie, manchado de polvo pero sin huir, daba a la historia un peso nuevo. Dolores se acercó con esfuerzo y abrió sus manos arrugadas. Mostró la escritura de las tierras de los Valdés y el trozo quemado del documento de la venta. Explicó la cláusula que hablaba de castigos públicos y ventas inválidas. Dijo que, según esa ley de los blancos, las tierras seguían siendo de Diego. Agregó algo más. Recordó que la boda había sido real ante el cura. Si Diego recuperaba su nombre sobre esas tierras, su esposa Epechi quedaría unida legalmente a ellas por primera vez. Una mujer de ese cañón podía tener derechos escritos sobre un pedazo del mundo blanco. El anciano frunció el ceño. No le gustaba depender de papeles extranjeros, pero sabía que soldados,
Sheriffs y hacendados se amparaban en esas letras. Tal vez había llegado la hora de usar ese juego en su contra. No tuvieron mucho tiempo para seguir discutiendo. Un disparo resonó a lo lejos, el eco rebotó en las paredes del cañón. Los centinelas alzaron las armas, Nayeli miró hacia la entrada y Diego sintió como se le encogía el estómago. Desde la boca del cañón apareció un grupo de hombres armados, entre ellos, montando un caballo sudado. Venía el sheriff Rojas, tenía el rostro más cansado, pero los ojos igual de duros. Detrás de él venían algunos antiguos hombres de don Fabián. El sheriff gritó que entregaran al ranchero y a la Epechi. Dijo que ese cañón no era más que un escondite, que la ley llegaría tarde o temprano, aunque tuvieran que llenarlo de muertos. Su voz resonó arrogante, acostumbrada a asustar. El anciano Epechi respondió sin levantar el tono. Dijo que esa tierra no pertenecía al sheriff ni a ningún papel, que allí mandaban quienes la conocían y la cuidaban. Detrás de él, decenas de arcos se levantaron. Firmes, Nayeli avanzó un paso, dijo al sheriff que ya no era su esclava, que la cadena que había querido ponerle en la plaza ahora lo ahogaba a él. Le recordó, delante de todos, que el papel de la venta se había quemado en su propia hacienda. El rostro del sheriff se tensó, ordenó a uno de los suyos que disparara al aire. El disparo fue respondido por una flecha que se clavó en la tierra a pocos pasos del caballo. El mensaje era claro, la próxima no iría al suelo. El enfrentamiento se volvió inevitable. Durante unos segundos nadie se movió, luego el mundo estalló en ruido. Disparos, gritos, flechas cortando el aire, piedras saltando en pedazos. Diego tomó un rifle que un joven Epechi le tendió. Se colocó a su lado, hombro con hombro, disparó hacia los hombres que querían devolverlo a la condición de mercancía. No peleaba por gloria, peleaba por la vida que había empezado a vislumbrar en ese cañón. Dolores se refugió detrás de una roca, rezando entre dientes, pero no soltó los papeles. Los apaches usaban el terreno a su favor. Los hombres del sheriff, en cambio, se movían torpes, sin entender desde dónde les llegaban los tiros. El sheriff intentó avanzar, disparando y gritando órdenes. Vio a Nayeli moverse entre las piedras y apuntó hacia ella. En ese momento, Diego se interpuso. Una bala le rozó el brazo, el dolor le arrancó un quejido. Pero se mantuvo en pie, la batalla no duró horas. Pero se sintió larga, uno tras otro, los hombres del sheriff empezaron a caer o a huir. Los caballos se inquietaban, la formación se rompía. El eco de los disparos se fue apagando poco a poco. Al final, el propio sheriff intentó retirarse. Hizo girar su caballo, pero una roca suelta, bajo las patas del animal, lo traicionó. El caballo se encabritó y él cayó al suelo. Cuando levantó la vista, tenía a varios apaches apuntándole. Y a Nayeli al frente, ella no sonreía. Podría haber pedido su muerte en lugar de eso. Esperó las palabras del anciano. El jefe del clan se acercó despacio. Dijo que la sangre del sheriff ya estaba en demasiadas manos, que matarlo no borraría lo hecho, que sería mejor dejarlo ir, derrotado. Con menos hombres y menos poder, el sheriff se levantó temblando. Recogió su arma sin atreverse a apuntar a nadie. Miró a Diego, a Nayeli, a Dolores, a los arcos tensos. Y por primera vez en mucho tiempo, no dijo nada. Se marchó con los pocos que le quedaban, alejándose como una sombra herida. En el cañón, el silencio volvió poco a poco. Los heridos fueron atendidos, las armas se guardaron. La noche cayó con un cansancio distinto al de la hacienda. No era el peso de la humillación, sino el de una lucha ganada a medias. Diego miró su brazo vendado. Miró a Nayeli conversando con los ancianos, a Dolores junto al fuego. Se dio cuenta de que ya no pertenecía solo al mundo de los rancheros. Estaba entre dos tierras, entre dos leyes, entre dos historias. Y aunque el camino hacia adelante era incierto, sabía que, a partir de esa batalla en el cañón, el precio de aquellos $5 no volvería a medirse como antes. Las noches en el cañón eran distintas a las noches en la hacienda o en el pueblo. El silencio no daba miedo, estaba lleno de respiraciones, de crujidos de leña, de voces bajas alrededor del fuego. Las estrellas parecían más cercanas, como si también quisieran escuchar la historia que allí se estaba tejiendo. Diego se fue adaptando a la vida en ese lugar escondido. Ayudaba a cargar agua, reparaba chozas, domaba caballos recuperados. Los niños apaches lo miraban primero con desconfianza, pero acabaron siguiéndolo para ver cómo sujetaba las riendas o arreglaba una hebilla. No era uno de ellos, pero ya tampoco era solo el ranchero del pueblo. Nayeli se movía entre los suyos con naturalidad, organizaba tareas, hablaba con los ancianos, escuchaba a las mujeres. Cuando miraba a Diego, veía al muchacho que la había escondido en un granero en llamas y al hombre que se había interpuesto entre ella y las balas del sheriff. Su matrimonio forzado se había convertido en un lazo mucho más difícil de romper. Dolores encontró un rincón tranquilo, cerca del fuego principal. Las mujeres del clan le llevaban té caliente y mantas. Ella, a cambio, contaba historias del pueblo y de cómo funcionaban los juzgados, y cuidaba los papeles, la escritura de los Valdés y el trozo quemado de la venta. Un día, el anciano principal del clan los llamó a los tres, se sentaron en círculo.
La fogata en el centro dibujaba sombras en sus rostros. El anciano tenía en las manos los documentos. Los giraba despacio. Dijo que había estado pensando en lo que significaban. No le gustaba depender del mundo de los blancos. Pero era consciente de que soldados, sheriffs y hacendados usaban papeles para justificar tierras y castigos, tal vez. Había llegado la hora de usar esos papeles a favor de ellos. Aunque fuera una sola vez, propuso que Diego, acompañado por Nayeli y por Dolores, regresara al pueblo, no para vivir allí, sino para reclamar legalmente lo que era suyo. Si la ley blanca reconocía que la venta había sido inválida, las tierras volverían al nombre de Diego. Y, al estar casado con Nayeli, ese nombre ya no sería solo suyo, sino de los dos. La idea pesó en el aire. Diego sabía que volver al pueblo era ponerse otra vez delante del sheriff. Pero también entendía que esconderse para siempre en el cañón significaba regalarle sus tierras. Miró a Nayeli, buscando su decisión. Ella no dudó mucho, dijo que no pensaba quedarse mirando desde lejos, que había sido vendida junto a esas tierras como parte de un castigo. Que ahora quería estar presente cuando ese mismo castigo empezara a volverse contra quienes lo inventaron. Dolores sonrió con cansancio, dijo que sus piernas ya no eran las de antes, pero que todavía podían llevarla un poco más lejos. No había guardado esos papeles tanto tiempo para verlos envejecer en un cañón, quería verlos enfrentados a un juez, a un cura, a la cara del sheriff. Durante semanas llegaron noticias del pueblo, apaches discretos y algún campesino de confianza trajeron información. Supieron que la hacienda de don Fabián estaba casi en ruinas, que muchos peones se habían marchado, que el sheriff ya no imponía el mismo respeto. El miedo seguía allí, pero ya no era un muro sólido, tenía grietas. Cuando por fin decidieron que era el momento, partieron al amanecer, Diego, Nayeli, Dolores y 2 apaches más como protección silenciosa. El cañón los vio marchar con una mezcla de preocupación y esperanza. No iban a una batalla con armas, sino a una batalla con recuerdos y papeles. Al llegar a las afueras del pueblo, Diego sintió el corazón acelerado. La plaza donde lo habían subastado seguía igual, pero él ya no era el mismo hombre. Nayeli caminaba a su lado, sin bajar la cabeza. Dolores sujetaba los documentos como un escudo. La gente empezó a salir de sus casas. Curiosa, reconocieron al ranchero humillado, a la epechi del espectáculo. A la vieja Dolores, los murmullos crecieron. El sheriff salió de su oficina, se detuvo un segundo al verlos y luego bajó los escalones con su vieja arrogancia. Pero había algo distinto en su mirada. Una sombra de duda. Diego se paró en el centro de la plaza y pidió ver al cura. Dijo que quería hablar delante de quien había firmado la boda y de quienes recordaban la subasta. El cura llegó, nervioso. Dolores le tendió la escritura y explicó la cláusula sobre la venta del hijo como castigo público. Leyó las palabras despacio. Para que todos las oyeran, varios vecinos empezaron a sentir, recordaban el precio ridículo de $5 y al sheriff mostrando el papel como trofeo. Ahora escuchaban que aquella venta podía no valer nada ante la misma ley que él decía defender. El cura tuvo que admitir que el matrimonio era válido, que estaba registrado en los libros de la iglesia, que, para la fe y para el papel, Diego y Nayeli eran marido y mujer. El sheriff apretó la mandíbula, sin saber dónde colocar la mirada. Intentó decir que los papeles podían ser falsos, que todo aquello era un truco para recuperar tierras, pero su voz ya no sonaba tan segura. Algunos hombres que antes habrían saltado a apoyarlo se quedaron quietos. El proceso no se resolvió en un solo día. Hubo papeles que ir y venir, discusiones y visitas de autoridades, pero la semilla estaba plantada con el tiempo. Las tierras de los Valdés volvieron a llevar el nombre de Diego en los registros. Lo importante fue lo que él decidió hacer con ellas. No reconstruyó una hacienda llena de peones humillados, no levantó muros para separar a apaches y campesinos. Abrió un espacio donde ambos pudieran trabajar sin látigos ni subastas. Nayeli nunca se convirtió en una señora encerrada en una casa grande. Seguía caminando entre caballos y fogatas, a veces dormía en el cañón, a veces en la casa sencilla que levantaron en las tierras recuperadas, su mapa en la piel. Su memoria y su carácter se volvieron parte de la nueva frontera. Dolores envejeció un poco más, sentada muchas tardes al sol cuando los jóvenes le pedían que contara la historia. Siempre empezaba diciendo que un día castigaron al ranchero casándolo con una esclava epechi y vendiéndolo por $5, y siempre terminaba con la misma conclusión. Decía que aquel día el pueblo creyó haber destruido a un hombre y reducido a una mujer a mercancía, creyó haber comprado 2 vidas por el precio de una botella, pero, sin saberlo, había abierto la puerta a algo distinto, a una alianza peligrosa para los que mandaban. Entre memoria epechi y papeles blancos, los $5 quedaron como un recuerdo amargo. Una cifra que quiso medir el valor de 2 personas. El tiempo demostró que no se puede poner precio a quienes deciden no rendirse, a una mujer que recuerda, a un hombre que cambia, a un pueblo que empieza a cuestionar el miedo.
Y así, la historia dejó de ser solo un castigo, se convirtió en ejemplo de cómo la crueldad puede volverse contra quien la usa. Y de cómo, a veces, lo que se pensó para humillar termina dándole a alguien el poder de cambiarlo todo.